currículum, que no sé de dónde lo tomaron, ya está muy superado. Ya no soy muchas de las cosas que dice ahí que todavía soy. Pero lo que sí soy profesor. Y como profesor me gusta siempre aventurar preguntas, iniciar polémicas y sobre todo, dado que es argumentación la materia que casi siempre imparto, cuestionar y empezar a justificar. Debo decirles que estoy muy contento de estar aquí. No tenía antes ningún antecedente en haber estudiado el zapatismo. No me puedo considerar un zapatista ni nada por el estilo. Tomé un libro y dije, bueno, de aquí podré sacar algo para decir esta tarde. Y bueno, busqué el tema para el cual en algún momento me contactó mi amigo Emilio Arellano, que era hablar sobre la vigencia del zapatismo. Y busqué que efectivamente, encontré que efectivamente había una sección de este libro dedicada a la vigencia del zapatismo. La abrí y me llevé una sorpresa, solo era una página. Y entonces pues opté por dejar el libro en paz y preguntarme sobre qué podemos hablar cuando nos referimos a la vigencia del zapatismo. Voy a retomar algunas de las cuestiones que ya se han mencionado por quienes me precedieron en el uso de la palabra y que tienen que ver precisamente por pensar qué debe ser y cómo debemos entender el zapatismo. Yo lo veo o lo visualizo a partir de dos perspectivas. El zapatismo que se refiere a Zapata y el zapatismo, ese símbolo del cual mis dos antecesores han hablado claramente. En el primer caso, cuando hablamos del zapatismo, el que se refiere a Zapata, y lo ligamos necesariamente a una visión agrarista, nos damos cuenta que muchas veces nos quedamos, o al menos yo me quedo, casi siempre en la parte contemporánea. ¿Qué es el zapatismo? Ese que enarbola Zapata en la Revolución Mexicana a la luz de toda nuestra historia. Bueno, el zapatismo no es otra cosa más que una reivindicación que prácticamente inicia en el siglo XVI, cuando ese territorio es conquistado y sus habitantes son despojados de su tierra. El agrarismo se puede remontar hasta aquella época, en el momento en que quienes poseían las tierras que ancestralmente les correspondían fueron despojados de ello. Y el siglo XIX, que inicia precisamente con reivindicaciones agrarias, nos muestra también cómo esta petición no logró hacerse realidad. Si nosotros revisamos qué fue lo que pasó, y hablamos de los hombres primero que nada, cuando nosotros nos damos cuenta qué pasó en el siglo XIX y nos enfrentamos a la figura de los hombres, de esos próceres, de esas personas que están en nuestra historia patria, nos damos cuenta que las reivindicaciones tienen que ver precisamente con las mismas reivindicaciones que se van a repetir un siglo después. Si nosotros leemos los sentimientos de la nación, o si nosotros nos acercamos a los primeros proyectos de constitución y a las discusiones que se tienen en las entidades federativas y especialmente en el Congreso Federal para dictar nuestra primera Constitución Federal, nos damos cuenta que hay una preocupación presente, de que no se puede construir una nueva nación, sino primero se otorgan tierras para que puedan subsistir quienes no podían ser ciudadanos en ese momento. Y lo curioso es que cuando nosotros revisamos esa construcción, ese discurso, nos damos también cuenta de que curiosamente hay partes de la historia que no conocemos. Hablamos mucho de liberalismo y lo relacionamos con reivindicaciones que tienen que ver con demandas sociales. Sin embargo, ¿qué pensaríamos si leyéramos nuevamente a un liberal como José María Luis Mora, proponiendo que todos los indígenas fueran recluidos literalmente en Yucatán a efecto de que el país pudiera avanzar? Nos rompemos muchos esquemas cuando nos adentramos en la revisión histórica, cuando empezamos a leer no solamente los documentos normativos, sino especialmente toda esa folletería que en el siglo XIX es riquísima, amplísima y en muchas ocasiones, especialmente por los abogados, desconocida. Cuando hablamos de este zapatismo agrario, tenemos que preguntarnos entonces en qué momento inicia lo que después va a reivindicar Zapata. Porque Zapata no es sino uno más en una sucesión de reivindicaciones sociales y que vale la pena retomar para entender. Quizá la mayoría de los historiadores, y aquí hago una mención, aquí estuvo un investigador que apenas conocí curiosamente por teléfono, si mal no recuerdo ayer, Carlos Barreto Zamudio, que tiene un trabajo que a mí me pareció interesantísimo, por decirlo menos, que se refiere al papel que juega Juan Álvarez en el territorio de lo que hoy es el estado de Morelos a mediados del siglo XIX. Y digo que resulta muy interesante porque la perspectiva que me permite abordar tiene que ver precisamente con lo que él ha desarrollado, por lo visto en algunos de sus trabajos.
Este investigador plantea primero que nada que la región que corresponde al estado de Morelos y al estado de Guerrero es una especie, en aquel momento, es una especie de un corredor natural que conduce a la Ciudad de México y que conduce a Puebla. Y cuando empieza a hablar o a manifestar algunas de sus opiniones y algunas de sus resultados de las indagaciones que ha tenido respecto de lo que pasa a mediados del siglo XIX, no puede evitarse la referencia a la situación que vivían los habitantes, especialmente los campesinos, los peones, ¿verdad?, en ese Morelos, antes de que surgiera, antes de que se construyera como estado hacia 1869. Resulta llamativo porque las líneas, todas parecen conducir al sur, ¿verdad? Las líneas históricas parece que se encuentran en el sur. No es gratuita la percepción que va a tener Morelos después de haber estado, ¿verdad?, en el Bajío, las percepciones que va a tener cuando esté en el sur y que de alguna manera se manifiestan en un cambio de pensamiento. Ya no va a reivindicar lo mismo que reivindicaba su maestro, lo que reivindicaba Hidalgo, va a reivindicar algo diferente. Y eso lo podemos advertir precisamente en los sentimientos de la nación. Y esas reivindicaciones que están en ese documento histórico, que el año pasado pues celebramos, ¿verdad?, los 200 años, pareciera que siguen igual de vigentes como el pensamiento de Zapata o como el pensamiento de Álvarez o el pensamiento de muchos de nuestros próceres, de nuestros héroes. ¿Por qué sigue vigente? ¿A qué se refiere? Primero que nada me parece que se refiere a una idea que estando presente aún en nuestra Constitución no se ha llevado a la práctica, y es darle el poder al pueblo, darle el poder a la gente. De eso tratan las reivindicaciones. Pero ¿cómo se puede otorgar el poder? Y el poder, ¿con qué lo relacionamos? Si nosotros leemos los sentimientos de la nación, entenderemos esto cuando vemos que se lucha contra la opulencia, cuando se lucha contra la falta de educación, cuando se lucha contra la falta de oportunidades. Y estamos hablando apenas de la segunda década del siglo XIX. El siglo XIX, tan rico en discusiones, especialmente parlamentarias, que enaltecen la labor de los legisladores, curiosamente fue, como dirían algunos, insuficiente para construir una nueva situación, una nueva nación basada en esas reivindicaciones. Tuvieron que pasar los años y conforme pasaban los años las ideologías se sobreponían a las pretensiones y a las reivindicaciones históricas. El siglo XIX, característico en el ámbito del parlamentarismo por su Congreso liberal, pues prácticamente olvidó todas esas reivindicaciones. Y nosotros lo vamos a encontrar en algunos manifiestos que este investigador, Barreto Zamudio, destaca especialmente en el ámbito del estado de Morelos. Los manifiestos que va a emitir Álvarez en la década de los 50 para contrarrestar algunas de las acusaciones que se le hacen por haber participado, en el asesinato de algunos hacendados en lo que sería el estado de Morelos. Y llama la atención porque ese manifiesto no es otra cosa más que un escrito agrario, un escrito agrarista, donde señala cuáles son los problemas que percibe, que son históricos y que se relacionan o se refieren precisamente al hecho de que la tierra estaba en pocas manos. Como aquí se ha mencionado, los datos, ¿verdad?, son impresionantes. La posesión de la tierra se fue reduciendo, ¿verdad?, a pocas manos, y hacia inicios del siglo XX, pues esto era prácticamente el país de unos cuantos. Cuando nosotros nos encontramos con ese manifiesto de Álvarez, lo revisamos a la luz de lo que va a pasar en 1911, nos damos cuenta que efectivamente esas reivindicaciones están presentes todavía. Son las mismas que vienen desde la colonia, son las mismas que generaron muchas rebeliones, muchas revueltas durante la época colonial y que en el siglo XIX todavía se van a seguir manifestando, como lo han mencionado quienes me antecedieron, precisamente a través de estas revueltas que nosotros no solamente debemos ver en sede política, sino especialmente en sede agraria. Cuando revisamos esta construcción del siglo XIX nos damos cuenta de que ese zapatismo no hace más que retomar esas reivindicaciones históricas contextualizadas en un territorio y tratar de llevarlas a la práctica. Y me parece que dentro de todo este contexto, las reivindicaciones agrarias son las que les dan ese matiz tan importante a la Revolución Mexicana. Tanto a las reivindicaciones agrarias, que va a tomar de la mano Villa cuando sea gobernador en Durango y emite esa legislación agraria, la primera legislación agraria que podemos encontrar en el norte, ¿verdad?, como las reivindicaciones que se van a dar en el sur son las que permiten tomar o tener ese matiz social a la Revolución Mexicana. Cuando revisamos esta parte, nos damos cuenta que ese agrarismo se va a mantener vivo, se va a mantener presente. Curiosamente, ambos, tanto Villa como Zapata, son asesinados.
Y son asesinados, pero mantiene su presencia en el discurso político, se mantiene su ideario. Y lo más importante, los siguientes gobiernos, especialmente a partir de 1920, van a empezar a desarrollar una amplia política agraria que prácticamente se va a mantener durante 60 años. Cuando nosotros revisamos eso, podríamos pretender que ese zapatismo, el zapatismo que se refiere al Zapata que reivindica una cuestión agraria, ha terminado, ha concluido, y que en muchos aspectos termina por ser demasiado conservador ya a la vista de las pretensiones de nuestros gobernantes. Sin embargo, queda la otra parte, la del zapatismo como símbolo, y me parece que esa parte es también la más rica. Quizá cuando nosotros nos preguntamos sobre los símbolos, volvemos nuevamente a las figuras de los hombres, pero ya no las vemos solamente en el contexto del pensamiento, en el contexto histórico en que se están desarrollando, sino que va más allá. Los vemos no solamente en la perspectiva que corresponde al luchador o a la perspectiva que corresponde al héroe. Muchos autores, cuando quieren hacer una biografía, lo primero que hacen es, dicen, bajar del pedestal al biografiado. ¿Para qué? Para presentarlo como un hombre, para presentarlo como una mujer nada más, y verlo dentro de sus circunstancias, dentro del contexto en el cual crece y aporta algo a su sociedad, a su pueblo, a su nación. Hace más de un siglo y medio, Ignacio Ramírez, en un discurso que pronunciara sobre Hidalgo, dejaba muy claro que a veces tenemos que pensar a nuestros héroes desde perspectivas diferentes. Cuando Ignacio Ramírez se refiere a Hidalgo, sobre todo no lo reivindica como el padre de la patria y ya, no, sino que lo reivindica como el padre de la patria, algo en lo que yo difiero, ¿verdad? Como padre de la patria, pero además dice otra cosa. Dice, lo mejor de Hidalgo es el ejemplo. Es decir, lo mejor que podemos tomar de Hidalgo es el ejemplo que nos dejó de luchar por aquello en lo que se cree, de luchar por aquello en lo que pensaba era lo correcto. Y efectivamente, si nosotros nos preguntamos sobre la construcción de los símbolos, tenemos que asumir que cuando hablamos de Zapata como símbolo, del zapatismo como símbolo, tenemos que verlo también como parte de un ejemplo. Y la pregunta es, ¿habrá alguna similitud, algunos otros ejemplos en nuestra historia? Curiosamente, las figuras que acabo de mencionar, de Morelos, de Álvarez, del propio Zapata, tienen en el imaginario social, en la percepción colectiva, las mismas características. Se han convertido en símbolos porque han luchado, porque se han esforzado por hacer algo, por construir algo, pero sobre todo porque han dejado un ejemplo. No podríamos imaginarnos mejor ejemplo, ¿verdad?, que el del generalísimo Morelos, despreciando el nombramiento que se le estaba haciendo para referirse él mismo como un siervo de la nación. O la frase que le dedica Juan Álvarez a Manuel Doblado en aquella carta posterior a haber dejado la presidencia de la República en diciembre del 55. Pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella. Pero, ¿y la figura de Zapata? La figura de Zapata es la misma. Es la misma porque precisamente lo que vamos a recordar, lo que el imaginario colectivo conserva, es precisamente el dato de que era un hombre que no luchaba por el poder. Y creo que todos hacen referencia a esa percepción cuando lo sitúan en aquel momento histórico, ¿verdad?, junto a Villa en la silla presidencial y él a un lado. ¿Qué debemos entender del ejemplo que nos legan y que por tanto se convierte en el símbolo estos hombres? El ejemplo es precisamente eso, la posibilidad de poder permanecer inmunes al poder, inmunes al dinero y buscar otras satisfacciones, algo bastante difícil en estos tiempos ciertamente. Pero por otro lado, nos muestran a hombres que se deben a su pueblo. Y eso nos obliga a pensar y a preguntarnos precisamente en estos días en que estamos celebrando, ¿verdad?, la aparición de la ley de consulta popular. ¿Cómo participa el pueblo? ¿Cómo participan los ciudadanos? ¿Cómo estos símbolos todavía se mantienen vivos? La mayoría de las veces, y creo que el maestro Arellano, al referirse a esta ley de derechos y obligaciones de los pueblos, pone el dedo en la llaga. Pone el dedo en la llaga porque nos hace ver que lo peligroso de los símbolos es que terminan por inspirar, y cuando inspiran, generan movimientos. Y precisamente la figura de Zapata es por encima de todo el símbolo al que se puede recurrir hoy día.
Quizá recordaremos, y tenemos algo muy presente, que en 1994 la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional estaba aludiendo a una reivindicación histórica y estaba utilizando un concepto, un símbolo, precisamente para identificar cuáles eran sus pretensiones, pero especialmente cómo era que lo pretendían hacer. Hoy día nos damos cuenta que los símbolos se han vuelto necesarios. No los reivindicamos, no están saliendo a la palestra, pero están presentes. Porque muchas veces este ejemplo se reproduce sin necesidad de decir estoy haciendo lo que él nos enseñó. Estamos construyendo algo a partir de lo que ellos nos dejaron. Y me parece que temas como el de las autodefensas o el de la policía comunitaria, en línea estricta con lo que mencionaba el maestro Arellano de la ley de derechos y obligaciones de los pueblos, nos muestran las posibilidades de que los ciudadanos, precisamente utilizando ese ejemplo, aprendan a hacer algo que en la Revolución Mexicana el zapatismo dejó muy claro: la autogestión, la posibilidad de organización, de no dependencia de las instituciones tradicionales. Y esto representa, para los abogados, guardianes del sistema, al final del día, representa un enorme riesgo. ¿Cómo que los ciudadanos se van a organizar solos? ¿Cómo que los ciudadanos se van a dotar de los servicios públicos por los que pagan impuestos y nos pagan a todos los servidores públicos? Es un enorme riesgo, pero creo que es el momento en que este símbolo también se convierte en algo que es concreto, que es materializado. Quizá cuando nosotros leamos las memorias, si es que hay memorias de este evento, nos vamos a dar cuenta que efectivamente los datos, que no mienten y que son históricos, no pueden ir en contra de lo que se está viendo en la sociedad, de la necesidad que tiene la sociedad mexicana de organizarse. Y como lo digo en este documento, que ya no les leí porque me parece que los iba a aburrir, que hace necesario repensar lo que está pasando a la luz de estos símbolos, a la luz de estos ejemplos. Y me parece que en este 95 aniversario de la muerte de Emiliano Zapata es un buen momento para repensar más que nada el símbolo. No la ideología, porque en esto de los ismos a veces nos perdemos, ¿verdad? Pero sí pensar el símbolo, el ejemplo que queda y el ejemplo que nos obliga a generar. Porque al final del día, como lo dijo Morelos, como lo dijo Álvarez, como lo dijeron muchos pensadores mexicanos y que repitió Zapata, la educación es algo necesario. La educación es sumamente necesaria para que el pueblo pueda organizarse, para que pueda construir una nación donde se alcance aquel ideal que nos venía desde el siglo XVIII y que es un ideal sumamente romántico, alcanzar la felicidad de los pueblos. Pero precisamente el ideario que estaba presente en la Revolución Mexicana, que sigue siendo el ideario de gran parte de la población mexicana, era precisamente para alcanzar la felicidad de los pueblos. Algo que nos hace falta concluir y algo para lo cual nos obligaría a repensar o a pensar. Hace algunos años, platicando con un amigo, me decía que en algún momento, platicando sobre los marxistas, dirían: si Marx volviera a vivir, seguramente no sería marxista. La gran pregunta, y dado que el ejemplo está dado, y dado que el ideario está presente, es: si Zapata volviera a vivir, ¿sería zapatista? ¿Estaría de nuestro lado o nos exigiría algo más? Yo les dejo esta reflexión y quiero de verdad agradecer la oportunidad de haber estado aquí con ustedes. Me parece, insisto, que lo mejor de todo esto es reflexionar. La posibilidad de preguntarnos sobre lo que está pasando en el escenario. Y yo, que me asumo guerrerense, que vengo de Guerrero, que veo el fenómeno de las policías comunitarias y que soy abogado, creo que nos está dando mucho en qué pensar. Y los movimientos de autodefensa también nos están dando mucho en qué pensar, porque no los podemos ver solo desde la perspectiva institucional, sino los tenemos que ver precisamente desde la posibilidad de autogestión que tienen los pueblos, las comunidades en nuestro país para solventar los problemas que todos y todas tenemos. Muchísimas gracias.